Hola, buenos días. El día de hoy les voy a hablar de fisiología de la coagulación. La hemostasia puede ser definida como un conjunto de procesos biológicos cuya finalidad es mantener la fluidez sanguínea y la integridad del sistema vascular para evitar y detener la pérdida de sangre tras una lesión. Tras cumplir su objetivo, la hemostasia también debe asegurar que el tapón hemostático sea eliminado para restablecer el flujo sanguíneo. También se puede definir como el proceso que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión después de un daño vascular. De esta manera, el daño de la pared vascular y la extravasación de sangre inician rápidamente los eventos necesarios para la reparación del daño. La primera barrera para detener la hemorragia depende de la formación del tapón o trombo plaquetario, en el que intervienen las plaquetas y el endotelio vascular. Simultáneamente, proteínas del plasma inician la activación de la coagulación para la generación de fibrina y formación de un trombo estable. La primera respuesta del daño de los vasos es la vasoconstricción de la luz de las arteriolas, para minimizar de esta forma la pérdida de sangre. Esta vasoconstricción es debida a la secreción de serotonina y tromboxano A2 por parte de las plaquetas y del endotelio, que interaccionan con receptores en la superficie de las células de la pared vascular. Por otra parte, y de manera coordinada, se activan mecanismos anticoagulantes que previenen la oclusión del árbol vascular por la propagación del coágulo, y finalmente el sistema de la fibrinólisis se encarga de disolver el coágulo una vez que la lesión ha sido reparada. La hemostasia se divide para su estudio en primaria y secundaria. La hemostasia primaria se caracteriza por el reclutamiento y activación de las plaquetas para formar el tapón plaquetario, mientras que la hemostasia secundaria se caracteriza por la activación del sistema de coagulación con el objetivo de formar fibrina. Finalmente se presenta la cascada de la fibrinólisis, encargada de la degradación del coágulo una vez que se ha reparado el daño vascular o tisular. En la hemostasia primaria se lleva a cabo la formación del tapón plaquetario, iniciado ante una lesión vascular, llevándose a cabo una estrecha interacción entre el endotelio y la plaqueta. Dicho de otra forma, es el resultado de complejas interacciones entre proteínas adhesivas de la pared vascular y plaquetas, que tiene como resultado la generación de un trombo blanco rico en plaquetas. Y bueno, de esta forma existe una serie de mecanismos que se desencadenan durante una lesión vascular y que permitirán la formación del tapón hemostático plaquetario. Estos mecanismos son adhesión, activación y secreción y agregación. Las paredes de los vasos se encuentran en contacto con la sangre a través de una monocapa continua de células endoteliales que tienen propiedades antitrombóticas para mantener el flujo sanguíneo. Así, la superficie luminal del endotelio sintetiza, acumula y secreta inhibidores de la activación plaquetaria, inhibidores de la coagulación y activadores de la fibrinólisis, los cuales se muestran en la diapositiva, así como sus respectivas funciones. Sin embargo, cuando el endotelio sufre agresiones externas, las propiedades antitrombóticas se transforman en protrombóticas. Este cambio funcional se caracteriza por la secreción de factores activadores de las plaquetas. Además, tras una lesión, la superficie subendotelial expuesta contiene componentes altamente trombogénicos, como el colágeno, el factor de von Willebrand y otras moléculas implicadas en la adhesión plaquetaria. En este esquema podemos visualizar las fases de la respuesta plaquetaria posterior a la lesión vascular, en donde las plaquetas se unen al subendotelio o al tejido perivascular. A esto se le conoce como adhesión plaquetaria. Aunque el endotelio tiene múltiples proteínas adhesivas, la más importante para la adhesión plaquetaria es el colágeno. El colágeno se une a la plaqueta mediante el complejo glicoproteína 1B, factor 9 y el factor de von Willebrand. Este se une al colágeno y cambia su conformación, lo que permite que esta glicoproteína se le una
fijando la plaqueta al colágeno. Simultáneamente ocurre la secreción plaquetaria de sustancias activas almacenadas en los gránulos. Algunas de estas sustancias, consideradas agonistas, aceleran la formación del coágulo plaquetario y la reparación tisular, como por ejemplo la epinefrina, la trombina, el adesintrifosfato, el colágeno y el tromboxano A2. Estas estimulan la unión de unas plaquetas con otras, el reclutamiento de más plaquetas y el crecimiento del coágulo. Bien, el factor de von Willebrand se une a, exacto, el receptor glicoproteína 1B59. Muy bien, y esto va a ser la activación y la secreción plaquetaria. ¿Qué quiere decir? Que la plaqueta ahora va a empezar a botar sus gránulos. Y en sus gránulos, ¿qué va a botar? Importante, que hemos dicho ADP. El ADP va a unirse al receptor de ADP y va a hacer lo siguiente, activar este receptor. ¿Qué receptor? ¿Qué receptor es? Glucoproteína 2B3A. Miren, se degranula, es la activación plaquetaria. Y este receptor de glucoproteína 2B3A pues nos va a traer más plaquetas, es la agregación plaquetaria y van a empezar a agregarse. El otro que es el tromboxano A2. El tromboxano A2 es el receptor de proteína T, proteína G, que va a activar lo mismo a la glucoproteína 2B3A. Por lo tanto, vamos a tener mayor agregación plaquetaria. Y mira lo que sucede. Ahora las plaquetas que estaban felices haciéndose a las locas de que, no, yo no me meto ahí, ¿no? Ahora no, las plaquetas se acercan y están obligadas a hacerlas gracias al receptor glucoproteína 2B3A. Y mira, el fibrinógeno se empieza a formar alrededor de las plaquetas, estabilizándonos este trombo blanco, ¿no? Pero todavía sigue un trombo débil. ¿Pero qué ha hecho? Ha sellado la herida y por lo tanto ya no va a sangrar más. En lo que respecta a la hemostasis secundaria, esta comprende la activación del sistema de coagulación y de acuerdo con el modelo celular de la coagulación se divide en 3 fases. Dicho modelo, desarrollado por Hoffman y colaboradores, considera las células como los elementos esenciales del proceso. Establece que la coagulación ocurre en 3 fases que se llevan a cabo en la superficie de las células participantes, las cuales son la fase de iniciación, la fase de amplificación y la fase de propagación. Durante la fase de iniciación, el factor 7 y el factor tisular son los elementos esenciales. El factor 7 circula en la sangre como una molécula inactiva y es inactivo en ausencia de su cofactor. Por otro lado, el factor tisular se localiza en el subendotelio sobre las células, como por ejemplo fibroblastos, miocitos, células mononucleares, macrófagos, y bien se expone a la circulación cuando hay una solución de continuidad del endotelio vascular. Como podemos ver en la imagen, durante la iniciación de la coagulación, el complejo factor 7A factor tisular activa los factores 9 y 10 y también el factor 10A formado es capaz de generar pequeñas cantidades de trombina de manera local. La segunda fase del modelo celular de la coagulación es la fase de propagación, la cual depende de la presencia de membranas plaquetarias activadas y de la interacción de estas con los factores de coagulación. La trombina, producida durante la fase de iniciación, es esencial para amplificar el proceso, ya que activa los factores de coagulación 5 y 8. Como se muestra en la diapositiva, el complejo 9A-8A se ensambla en la superficie plaquetaria y genera grandes cantidades de factor 10. Durante la tercera fase del modelo celular de la coagulación, la fase de amplificación, grandes cantidades de trombina que se generan culminan en la destrucción catalítica de fibrinógeno y en la generación de los monómeros de fibrina, que se polimerizan para consolidar el coágulo. La fase de finalización del proceso de coagulación incluye 2 inhibidores enzimáticos circulantes, la antitrombina y el inhibidor de la vía de factor tisular, y un proceso dependiente de la coagulación, ya que precisa de la trombina, el sistema de la proteína C. Además, es importante mencionar que la prostaciclina, el tromboxano A2 y el óxido nítrico modulan la reactividad vascular y plaquetaria. En este esquema podemos visualizar el mecanismo fisiopatológico del sistema de la proteína C, en el cual la trombina se une a un receptor endotelial
la trombomodulina, y este complejo sirve de sitio de anclaje para la proteína C. Esta se activa y la proteína S sirve de cofactor para la inactivación de los factores 5A y 8A, limitando así la producción de trombina. Inmediatamente durante la formación del coágulo se pone en marcha un mecanismo para su lisis y la restauración de la estructura del vaso. Esta función la realiza la enzima plasmina, que se forma a partir del plasminógeno por acción del activador tisular del plasminógeno y en menor medida por el activador del plasminógeno urinario. El plasminógeno se transforma así en plasmina, que degrada la fibrina. La plasmina, además, esciende el fibrinógeno y una serie de proteínas plasmáticas y factores de la coagulación, y asimismo libera productos de degradación de la fibrina, entre ellos el dímero D.